Hola, ¿cómo están? Bueno, pues vamos con la siguiente materia que es Textos Literarios 1 y vamos con la clase 1 que se llama Textos Literarios 1 y en esta materia vamos a ver lo que es literatura, ¿vale? Todo de cómo inició la literatura hasta la contemporánea, ¿vale? Bueno, pero empecemos. ¿Qué es la literatura? Bueno, en su más amplia acepción por literatura se entiende todo lo relacionado con las letras, particularmente las escritas, y podría definirse como el conjunto de la producción escrita. ¿Sale? Eso sería literatura. La enorme profusión de obras escritas puede clasificarse en dos grandes grupos. Las obras cuyo propósito concreto es la consignación de hechos, ideas, teorías, verdades, compromisos, donde la palabra se emplea de acuerdo a su significado intelectual. Se estructura en orden, a la claridad y a la objetividad de lo expresado, y el autor se proyecta como científico, filósofo, historiador, técnico o educador y se vale de la escritura como medio de comunicación sin imponerle su sello personal, sino que busca, por el contrario, palabras y estructuras propias de la temática sobre la que escribe. ¿Sale? Bueno, las obras donde el autor reelabora un asunto, transforma la realidad, la organiza para producir ambientes, situaciones, emociones, personajes, hechos, ideas, para presentar su mundo o su propia visión de manera fragmentaria o total. La palabra y las relaciones de las palabras entre sí se organizan de manera consciente o inconsciente para producir un determinado efecto. La inmersión del lector en la temática de la obra, con el propósito de divertir, sacar al lector de su realidad cotidiana y enfrentarlo a la otra realidad diversa, la de la obra. No se trata de una diversión rudimentaria, sino estética. El hombre debe disfrutar la obra, ¿vale? Bueno, ¿qué elementos vienen en la creación literaria? Bueno, de este segundo grupo del que hablamos anteriormente, de las obras del autor, viene esto. De obras escritas se ocupa la literatura. Toda obra literaria deberá reunir las siguientes características. ¿Cuáles serían? Creación, que sería la ficción. El autor transforma la realidad, la organiza para producir ambientes, situaciones, personajes, pasiones, emociones, sentimientos de acuerdo a sus propósitos. Presentar su mundo o su propia visión del mundo de manera fragmentaria o total. Técnica, o sea, ¿qué forma utilizo? Tanto el orden en la exposición como el manejo de las palabras y de la estructura del idioma están organizados para producir un determinado efecto. La inmersión del lector en la temática planteada. Recreación. El propósito del autor es de divertir, sacar al lector de su realidad cotidiana y enfrentarlo a otra realidad diversa, la de la obra. No se trata de una diversión rudimentaria, sino estética. El hombre completo debe disfrutar la obra. Al considerar las características de la obra literaria, podría definirse la literatura como el conjunto de la producción escrita de ficción, algo que no es real, y desarrollada con una técnica propia y cuyo fin es la recreación. Bueno, tenemos una definición de Alfonso Reyes, que es un escritor mexicano, y él dice lo siguiente. La literatura posee un valor semántico o de significado y un valor formal o de expresiones lingüísticas. El común denominador de ambos valores está en la intención. La intención semántica se refiere al suceder ficticio. La intención formal se refiere a la expresión estética. Solo hay literatura cuando ambas intenciones se juntan. Las llamaremos para abreviar la ficción y la forma. ¿Sale? Forma. Respecto a la forma sin intención estética, no hay literatura. Solo podría haber elementos aprovechables para hacer con ellos literatura. Destinatario de la literatura. Cualquier experiencia espiritual, filosófica, histórica o científica puede expresarse en lenguaje de valor estético, pero este no es literatura, sino literatura aplicada. La literatura en pureza se dirige al hombre en general, al hombre en su carácter humano. Eso sería, pues, el destinatario de la literatura. Contenido. El contenido de la literatura es la pura experiencia, no la experiencia de determinado orden de conocimientos.
Para distinguir el lenguaje corriente o práctico del lenguaje estético o literario, se dice a veces que el primero es el lenguaje de la comunicación y el segundo el de la expresión, por lo que aunque la literatura es expresión, procura también la comunicación, ¿vale? El fin literario y la belleza. Primero, de sintaxis es la construcción y de sentido en los vocablos, que sería gramática. Dos, de ritmo en las frases y periodos y de sonido en las sílabas, que eso sería la fonética, o sea, la voz. Tres, de emoción, de humedad espiritual que la lógica no logra absorber, que eso sería estilística. Vamos a pasar con lo objetivo o épico, ¿vale? En la literatura épica predomina la narración. ¿Qué pasa aquí? El autor se coloca entre el lector y el pasado y trata de revivir el ayer por la memoria. En la épica narrativa juega un papel importante el argumento, es decir, la narración de los hechos, ya que ese será el punto de partida de la obra. Todo lo que el autor quiera comunicar lo hará por medio del argumento, valiéndose de la trama, de los personajes o tomándolos como pretexto para digresiones de carácter ideológico o social. Entonces, algo importante en la épica predomina la narración y de la narración está el argumento. Formas épicas. Las formas épicas más comunes son la épica heroica, la novela y el cuento. Todas coinciden en narrar el pasado, pero tanto la actitud del autor como la estructura de la obra, la técnica, el manejo de personaje y la propia extensión de la obra difieren en cada una de las formas. La épica heroica o epopeya es una narrativa en verso de arte mayor, generalmente dividida en cantos que relatan hechos bélicos, o sea, de guerra, que pertenecen por lo común a un remoto pasado semi-mitológico de marcado carácter nacional, es decir, de interés común. ¿Y quién es el protagonista? Pues es un héroe, alguien que realiza acciones, en este caso de guerra, que van más allá de las que cualquier hombre pueda hacer. El clima de la epopeya es grandioso, intervienen hombres y dioses y suelen estar impregnado de cierta fatalidad, lo que hace resaltar aún más el desprecio del héroe por su propia existencia, siempre que a cambio ella logre su cometido. Bueno, vamos con esta parte de definición de cuento. Aquí, por ejemplo, está un ejemplo de un cuento muy bonito, cuentos que se llaman El Llano en Llamas, una serie de cuentos que vienen dentro del cuento que se llama El Llano en Llamas y el autor es el mexicano Juan Rulfo, ¿vale? Bueno, entre los muchos géneros literarios hay uno que agrupa todos los escritos en prosa que narra, lo bastante brevemente una acción cualquiera, verdadera o fingida. Es en español el cuento. Novela. También esta la escribió una novela muy corta que se llama Pedro Páramo y también es de Juan Rulfo. Un modo de llegar a la esencia del cuento es deslindar sus rasgos de los otros géneros parecidos, especialmente de los de la novela. Claro está que el deslinde no es absoluto, siempre se encuentran cuentos con calidad de novelas y novelas con calidad de cuento. El novelista sigue el paulatino cambio en las relaciones entre un grupo de personajes. El cuentista abruptamente pone fin a un momento decisivo. Las diferencias de extensión en el espacio, la novela larga, el cuento corto, son solo vistas exteriores de algo mucho más profundo. En otras palabras, es falso creer que el cuento, por ser más corto, es una forma fragmentaria, más aún suponer que es inferior a la novela. Un cuento es una totalidad, como la novela, solo que con características propias hay que juzgarlo de acuerdo con sus valores estéticos sin prejuicios sobre el cuál género es el más importante. O sea, ambos son muy importantes. Comparación entre épica y lírica. En la literatura épica o narrativa, el pasado pertenece a la memoria. El poeta épico acerca el pasado al presente, resucita hechos y personajes. En la lírica, el poeta no mira al pasado para contar lo sucedido, ni siquiera lo revive. Lo vive en un momento como puede vivir el presente o el futuro. Lo subjetivo o lírico. Recordemos qué significa lo subjetivo, ¿no? La manera en que cada persona ve el mundo.
Con la lírica sucede lo mismo que con la mística, donde el hombre se queda. Al decir de San Juan de la Cruz, uno no saber sabiendo, toda ciencia trascendiendo. Y es que la lírica no habla, comunica la hondura interior del hombre, sus más íntimas vivencias, lo subjetivo a través de un lenguaje que estorba para hacer llegar su propio mensaje. Poema lírico. Un poema lírico es, ante todo, la comunicación de un estado anímico, el intento de apresar un momento de la existencia, de ahí que la poesía lírica suele ser calificada de subjetiva, de íntima, en el sentido de que lo que se comunica no es una experiencia, sino una vivencia. Definición de lírica. La mayor parte de las canciones son poemas líricos. De algunas canciones decimos que nos llegan, es decir, que íntimamente se vive el momento anímico que las produjo. Se reitera que la lírica es la comunicación de un estado anímico a través de la palabra. Eso sería lo que significa la lírica. La comunicación de un estado anímico a través de la palabra. ¿Ok? Y bueno, hasta aquí el video número 1 de la clase del día lunes.